Hola, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Sara Gómez y esto es Mundo Expansivo. Como cada domingo, generalmente algunos que otros domingos, me reúno con vosotros y vosotras para contaros temas interesantes que puedan ayudar desde el mundo espiritual con el mundo terrenal. Temas que me parecen a considerar, que puedan ayudar sobre todo a reflexionar, ¿no? Y a ayudarnos a ver pues esos varios puntos de vista, visiones diferentes, pues eso, que nos puedan ayudar en nuestra vida. Bien, hoy me reúno con vosotros y vosotras y os traigo un vídeo en el cual creo que el tema por el que vamos a tratar es bastante interesante. En los vídeos anteriores os hablé un poco de las energías de las casas, ¿no? La importancia que tenía el vínculo de las energías de las casas y que generalizando mucho la energía, ¿no? Qué casos podrían ocurrir según las dudas o inquietudes que tenga la gente. Bien, en este caso os traigo un tema que habla sobre todo de la dirección, la indicación o orientación de la numerología de las casas, de los domicilios. En este caso, así como nosotros nacemos y nos venimos asignados en una fecha de nacimiento exacta donde nos revelan los números, la importancia que tienen los números de las asignaciones indicadas en las vibraciones detrás de los números, las casas también lo tienen. No están porque sí, ¿no? Si os fijáis, la última vez hablamos de que nada pasa por casualidad y también podemos recordar que las casas están vivas, contienen vida y tienen una gran importancia el vínculo que nosotros tenemos con nuestra propia casa, nuestro propio hogar. Las casas nos revelan lo que ocurre, lo que fue y lo que posiblemente pasará. Siempre hablando desde el plano invisible al visible, que es lo que me gusta mostraros ahora. Y me hace especial ilusión contaros en este vídeo pues anécdotas que he tenido personales en cuanto a las casas. Bien, recordar esta parte con esta visión desde el punto o perspectiva de que es todo energético, ¿de acuerdo? Esta mirada a partir desde el punto energético, de que todo es energía, de que todo lo que nos rodea está creado de energía y que nosotros, nuestros ojos físicos solo logran ver, pues eso, la manifestación física de una tercera dimensión, ¿de acuerdo? Así se le llama. Pero viene desde esa dimensión espiritual donde nace todo, desde esa fuente creadora. Las casas vienen y provienen de ahí también, igual que existimos nosotros. Como os decía al principio, así como nosotros tenemos una fecha de nacimiento, cuando hemos venido al mundo con nuestra propia creación, las casas también lo tienen de alguna forma. Nos parecerá casualidad o no, pero bueno, coincidencias pueden haber muchas, ¿sí? A la medida que iremos hablando de este tema de las casas, de los números y qué es lo que ocurre con estos números, bueno, siempre habla del movimiento energético, ¿de acuerdo? Bueno, yo deciros que personalmente soy una aficionada a descubrir lugares, casas de retiro, casas rurales, etcétera, irme de vacaciones y escapadas continuamente. ¿Por qué? Porque he hecho un tour bastante grande y me gusta mucho realizarlo con amigos, con familias, etc. Bueno, en este caso he tenido la oportunidad desde hace bastante tiempo de transitar por muchas casas y muchos hogares y descubrir un montón de cosas gracias a la numerología. Y no fue algo que fuese adredes o a conciencia. Empezó como un hobby y que de alguna forma empecé a prestar atención al número del local, del domicilio, del lugar donde me iba a hospedar, por ejemplo, donde iba a estar por un tiempo y ver qué movimientos había en esa casa y cómo surgía, ¿no? Cómo era la vida en sí dentro de cada casa. Bien, os voy a dar pequeñas pinceladas de números y pues la similitud, la coincidencia, la asociación que tenga con esa casa y que ha ocurrido y
mostraros un poco ese panorama, ¿no? Porque sí es verdad que nos ayuda sobre todo a entender en la casa en la que vivimos y ciertas coincidencias o no, no lo sé, ¿eh? Pero que puedan servir de alguna forma para entender lo que pasa en nuestra casa, porque todas las casas no son iguales. Igual que cada persona es un mundo completamente diferente, a que tengamos ciertas cosas que coincidamos, ¿no? Gustos comunes, pero somos totalmente diferentes, es un mundo completamente diferente. Yo os voy a dar pequeñas pinceladas con referentes a casas que tengan un solo dígito, porque es verdad que hay que tener en cuenta que hay casas que no solo tienen un solo dígito, hay casas que tienen 2, 3, y 4 y 5 y más, ¿de acuerdo? Cuando generalmente hay varios dígitos, esos dígitos se suman. Se suman esos números y el resultado que dé va a la vibración energética. Yo voy a dar una pincelada del número 1 al número 9, ¿vale? Que también están los 11, los 22, los 44, etcétera, que también tienen una gran aportación. Como os digo, nos preguntaremos por qué tenemos un número asignado en nuestra casa y qué importancia tiene con la casa, ¿no? Porque por norma general pensaremos de que la casa, el domicilio, tiene que tener un número, ¿no? Es por regla, por norma. Pero si miramos un poquito más allá con las vibraciones nos daremos cuenta de muchas cosas. Bien, como os decía, yo soy aficionada a las casas rurales y me encanta. Y he descubierto muchas cosas, muchísimas, porque no solo he dado con la casa, sino con los propietarios de la casa, qué ocurrió ahí, historias de antepasados, según el tipo de casa que vaya, ¿de acuerdo? Porque también hay casas que se han construido recientemente y son nuevas y no tienen historia, pero también tienen unas vibraciones. Desde el momento en que nace y se construye una casa, ya empieza a haber una vibración energética, ¿de acuerdo? Incluso hasta con los propios constructores o la idealización antes de realizarse esa casa. Fijaros lo que os digo, ¿eh? Llega un punto en la profundidad de estos símbolos, que son los números, que nos ayudan a entender muchas cosas. Es toda una aventura para quien le interese, y no solo a las casas, sino a los lugares que también vamos, ¿de acuerdo? Cuando nos vamos de viaje, el número de pasajeros que te toca asignado en la silla cuando subes a un avión, o con el número del apartamento en el que te vas a quedar, o del hotel en donde te vas a quedar, en la casa, el apartamento, es decir, según el lugar en el que vayas siempre va a haber símbolos que transitan con nosotros, pues en este caso es lo mismo. Bien. Ahora estaréis así como de brazos cruzados esperando a ver qué significa la mía, ¿no, Sara? Bien, pues os diré, empezaremos con el número 1 y generalmente os diría que el número 1 es un número donde siempre toma iniciativa. Entonces, las casas que contengan un número 1, generalmente los que mandan en esa casa son los hombres. Son los varones que están en esas casas. Hay muchas casas con número 1 que hay muchos solteros también, pero ¿qué pasa? En esas casas siempre hay muchísimo movimiento. El que manda generalmente es el hombre y además siempre está fuera. No está normalmente en su casa de casualidad. Siempre tiene muchos proyectos, o en esa casa hay muchos proyectos, muchas ideas, mucho trabajo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre impulsa al exterior y a estar fuera de la casa más que dentro. Pero sí suelen ser también casas muy elegantes, muy refinadas, con un alto grado de decoración, de expansión y de movimiento. Ya os digo que hay bastante movimiento y puede haber incluso casas que sean, o lugares, ¿no? Espacios que conlleven este movimiento y sobre todo de idealizaciones, de negociaciones, de muchos proyectos y más proyectos, pero siempre generalmente se vuelve a casa, pero poco tiempo se está en la casa. Esto es una cosa muy curiosa. Vamos a hablar un poco con el número 2, ¿de acuerdo? Bueno, el número 2, yo he vivido en muchas casas, ¿vale? Entonces también he hecho la vista un poco atrás y digo, oye, ¿qué pasó con esto? Ahora puedo entender aquello, ¿sí? Los números 2, también viví en una casa número 2 y fui criada bajo mi abuela, por ejemplo, ¿no?
En este caso, mi abuela vivía en una casa número 2 y yo me crié con ella. Y las casas número 2 generalmente, siempre es una propietaria. Siempre en esa casa va a haber una dueña. Además, es alguien que la propietaria de esa casa generalmente siempre es una persona que manda, la que lleva el control de todo. Generalmente siempre suelen ser personas mayores, más que jóvenes, más que mujeres jóvenes, suelen ser personas mayores, o siempre va a haber una mujer mayor ahí, madura, con gran sabiduría, y a la que todos probablemente vayan a recurrir. Generalmente siempre es pues muy compasiva, muy humanitaria, ayuda a los demás, siempre está para todos, es muy empática, pero generalmente siempre es una dueña. ¿Casualidad? No lo sé. Generalmente siempre aporta y son personas que comparten mucho, ¿no? Dan todo lo que tienen y generalmente suelen ser muy buenas personas y tienen un amor, pues eso, incondicional. Allá donde vayas, que haya un número 2, siempre te vas a encontrar con una persona de ese tipo. Y si entras a una casa sabrás que es una dueña la que lleva ese espacio, ¿de acuerdo? Es suyo, generalmente. Bueno, vamos con los números 3. Los números 3 son súper divertidos. Los números 3 son muy creativos. En esas casas siempre hay gente, ¿de acuerdo? Es un número 3 donde es una vida muy sociable, son las casas donde hay mucho movimiento, donde hay bastantes reuniones con los amigos, hay muchas fiestas, muchos cumpleaños y se pasa muy bien porque son casas que crean mucha diversión, ¿de acuerdo? Así que las reuniones con los amigos son constantes, siempre hay comunicaciones, es una casa donde hay pues mucho burullo, ¿no? En ese sentido hay mucho ruido, pero siempre hay felicidad, alegría y bienestar, pero generalmente no suelen ser unas casas muy estables en cuanto a tranquilidad, ¿de acuerdo? Siempre suelen ser casas de reuniones. También pueden ser reuniones a niveles laborales, pero siempre hay un movimiento de entrar y salir y siempre aparecen muchas personas. Son casas donde siempre hay buenas reuniones para las cenas, las comidas, siempre traen gente, siempre abundan personas, hay nuevas reuniones, vamos a celebrar y hacer una fiesta siempre constantemente en las casas número 3. Bueno, y las casas, sí suelen ser estas casas número 3 muy creativas. Generalmente siempre también hay muchos cambios en las casas de decoración, de mantenimiento, de querer darle un nuevo aire, ¿vale? Los propietarios siempre están en esa vibración y les gusta mucho la visión de un cambio de novedad constantemente en la casa, de hacer renovaciones en la casa, de acomodarlo de alguna forma que todo el mundo se sienta bien y que pueda disfrutar de esa armonía y bienestar. Además, algunas que otras casas son muy atractivas, son muy atrayentes, de alguna forma tienen una energía que te hacen estar bien y te hacen cambiar esa vibración. Los números 4, las casas números 4 siempre son casas, generalmente son muy antiguas. Son muy antiguas, llevan mucho tiempo, hay gente que dura mucho tiempo en las casas números 4. Las casas números 4 siempre son asentamientos de larga duración. ¿Qué tienen las casas números 4? Que generalmente siempre conllevan reformas y construcciones en la casa y hay que arreglar esto y después se rompe otra cosa y vuelve a arreglarse y siempre, de alguna forma, aunque la casa esté bien, siempre conlleva a arreglar algo, a estar constantemente con reformas. Como os decía, suelen haber casas número 4 muy antiguas, muy viejas, donde se sigue el mantenimiento, pero de alguna forma necesitan pues eso, poner más de nuestra parte y más atención en estas casas. Las casas número 4 hay que tener mucho cuidado con las discusiones, porque generalmente en las casas número 4 siempre hay discusiones, ¿de acuerdo? Siempre, y hay que tener mucho cuidado de esta forma. Si quieres habitar en una casa y estés buscando, por ejemplo, la compra de una casa
y quieres un número 4 por larga duración, te va a venir muy bien, pero que sepas estos puntos importantes porque se repiten mucho, ¿de acuerdo? Así que la atención a no tener esta discusión, pero es que las casas 4 siempre conllevan mucha responsabilidad, muchísima, más de lo normal que cualquier otra, ¿de acuerdo? Y los dueños siempre suelen ser personas muy responsables, muy serias, maduras también, no entran tanto en terrenos de diversión y alegría, son más bien reservaditos y para lo mío, y este es mi espacio, y lo tengo bien controladito, pero generalmente también cuando las personas llevan en su jubilación, necesitan casas de tranquilidad y sosiego, también eligen muchas casas número 4. No sé por qué, pero he topado con ello. Bien, y pasamos con las casas número 5. A mí me gustan mucho las casas número 5 porque las casas número 5 siempre hablan de movimientos en las casas. Es decir, cuando hay una casa número 5, porque en las casas rurales, por ejemplo, que yo he ido, hay una en Tenerife, una de muchas, ¿de acuerdo? Pero en Tenerife hay una que pusieron recientemente, yo hace unos años fui, y era una casa muy nueva, completamente. Pero ¿qué pasa? Eh, Abundaba mucha gente, ¿vale? Y entra mucha gente en el turismo. Y entonces vienen de lugares y culturas diferentes. Esto es lo que conlleva las casas número 5, fijaros. Suelen ser propietarios que siempre están viajando. Casi nunca están en la casa, ¿de acuerdo? No les gusta estar mucho tiempo y necesitan eso, mucho movimiento. Y generalmente como son, como os explico, de casas rurales, son casas de alquiler, ¿de acuerdo? De vacacionales. Entonces, generalmente siempre hay movimiento de gente. Entran, salen, hay mucha diversión, hay mucha fiesta. Cuando hay una casa, por ejemplo, de número 5, pues más vale que esté soltero. Porque siempre hay movimiento de diversión, ¿de acuerdo? Entonces viene muy bien para los solteros y solteras, pero para los que estén comprometidos no son casas favorables, ¿de acuerdo? Bueno, son gente que se reúnen, se encuentran, les gusta hablar, charlar, compartir, aprender mucho de otras culturas, hablar en diferentes idiomas, encontrarnos aquí y volvernos a ir. Es un punto donde, como os digo, siempre hay mucho movimiento y entramos y salimos y ya no nos volvemos a ver más. Generalmente los movimientos de número 5 siempre son así. Son muy divertidos porque son casas donde siempre hay algún tipo de diversión, de ocio, de actividad, donde habrá algún entretenimiento y eso hace que haya una apertura de energía y disfrutemos de otra forma, ¿no? Estos encuentros generalmente siempre son así o siempre traemos gente a nuestra casa que sean de otros lugares y que podamos disfrutar de su compañía, de sus conocimientos, de su cultura, de sus religiones, etc. Bien, como os digo, son casas número 5, pues con mucho movimiento, pero con la misma que entran, con la misma que se van, ¿vale? Generalmente no se vuelven a encontrar. Así que estas cosas pasan en la vida, pero también en las casas número 5 también. Y bueno, pasamos a la número 6. ¿Qué sería la número 6? Una casa número 6. Las casas número 6 favorecen mucho y sobre todo los propietarios son artistas. De alguna forma tienen dotes artísticos y son casas muy bonitas. Las número 6 son casas muy equilibradas, muy armónicas, donde reina la paz, la armonía y el bienestar y tienen una decoración excelente. Es un espacio de disfrute, de confort. Generalmente las familias son muy unidas, muy armónicas, te hacen sentir muy bien cuando estás en ese lugar y te cogen o acogen de alguna forma como alguien más de la familia. Esto es muy bonito, pero siempre suelen ser familias, parejas, matrimonios, en donde les gusta mucho pues esto, la belleza, el arte, la armonía, la decoración, el diseño, la forma también son casas muy atractivas, llaman mucho la atención, pero siempre reina la paz y la armonía y para las personas que también les gusta buscar casas de esta forma, buscan esta vibración, ¿no? De alguna forma, de alguna manera,
es lo que conecta y atraen con ellos y hace que disfrute de esta paz y de armonía. Son familias muy tranquilas, donde se basan, sus bases son esas, ¿de acuerdo? Y siempre tendrán una estabilidad afectiva, familiar, hogareña, pues eso, muy armónica y llena de amor y armonía. Para las personas también que les interesa buscar algún tipo de casa, les favorecería, por ejemplo, a los matrimonios, a las nuevas relaciones, las nuevas uniones de pareja, siempre ayudan mucho a establecer su paz y su armonía a través del número 6, ¿de acuerdo? Así que hay una cierta belleza explícita en el hogar donde hace que vislumbre y atraiga todo este tipo de energía que os estoy diciendo. Así que las casas número 6 también son muy buenas. Bien, ¿qué pasa? Bueno, hago un hincapié aquí de que estamos hablando de las casas, ¿de acuerdo? De los números de las casas. Pero también pasa en los lugares, en los locales, ¿de acuerdo? Así que cada uno lo aplique a lo que crea conveniente, si cree en su empresa, ¿de acuerdo? En su local, su propiedad, como quiera. Es un poquito para que nos acerque más al vínculo donde nos encontramos, donde trabajamos, donde estamos en casa, por qué os surgen algunas cosas y por qué no, ¿de acuerdo? Así que nos ayuda un poquito a ampliar esta visión. Bien, nos toca el número 7. Bueno, los números 7, os oigo, ¿eh? Los números 7 generalmente son casas y a la vez la relación con las personas que se encuentran en este espacio suelen ser personas muy soñadoras, muy imaginativas. Son casas que cuando entras te da esa sensación de que todo es mágico, es misterioso, es incluso místico. Son ese tipo de personas, casas, para que nos entendamos, que siempre nos llama la atención. Son casas que nunca llegan a verse del todo, no sé si me explico. Hay casas que se ven de frente como son, ¿no? El tipo de personas que hay, cómo son sus estructuras, notas el ambiente cada vez que entras a ese lugar o esa casa. En este número 7 siempre habla de ese misterio, de ese halo de misterio, de las personas que son así, que les gusta mucho el esoterismo, el ocultismo. De alguna forma también son artísticas y creativas, pero se pueden perder mucho también en las ensoñaciones. ¿Cómo sería una casa número 7? Es el ambiente que genera esta casa. Nunca la terminas de descubrir. Es algo muy curioso. Siempre hay algo nuevo, algo misterioso. Son cosas extrañas que pasan en la casa que no se llegan a entender, ¿no? Y generalmente las personas que hay aquí viven o conviven en este espacio número 7 suelen ser de este tipo. Les gusta esta forma de vivir, son muy apartados de la gente, les gusta leer mucho y encontrarse con personas que sean afines a ellos y que vibren con estas vibraciones, como os digo, muy misteriosas, muy de descubrir el mundo espiritual, por ejemplo, de conectarnos con nuestro ser, de que siempre en esa casa hay conversaciones de ese tipo, ¿de acuerdo? Ahora bien, para las personas que de alguna forma las casas número 7 siempre pueden haber ocultamientos de infidelidades, etcétera, ¿vale? Eso suele pasar. Y generalmente pues siempre hay vínculos amorosos de amores platónicos, amores ocultos y amores, ¿vale? De todo ese tipo de extrañezas que bueno, ocurren, que forman parte de nuestra vida, pero que en las casas también pasa eso. Pasan cosas extrañas, pasan cosas paranormales, para que nos entendamos. No sé, dicen, bueno, es que tengo conexiones, noto muchas cosas en esta casa, pues la gente que vive allí es así, y de alguna forma también tienen despierto ese sentido, puede tenerlo muy desarrollado y entonces pueden ser casas, pues eso, de esta forma, ¿de acuerdo? Bien, las casas número 8. Las casas número 8
son casas que generalmente recuerdo a más de una casa rural en la que fui que hubo números 8. Generalmente los 8 habla de negocios, de trabajos. Generalmente las casas número 8 siempre, o esas casas están en venta constantemente, o hablan de inversiones de casas, ¿vale? Los propietarios suelen ser así, les gusta mucho invertir, y siempre hay reuniones de negocios. Una casa número 8 siempre te vas a encontrar eso. También son casas muy elegantes, bastante diría yo. Tienen gustos muy refinados. De alguna forma le gustan a esos propietarios pues vivir muy bien. Pero generalmente siempre habrá reuniones de negocio, en esa casa siempre se habla de negocio, siempre se habla de dinero y puedan ser muy afortunadas en cuanto a la abundancia material y económica. Siempre son personas que, bueno, tienen negocios muy importantes, son empresarios y empresarias muy importantes, incluso millonarios o millonarias, que siempre están en ese plano del material, de la abundancia, de la prosperidad, de negociaciones, de vínculos, de socios, etc. Y si no, las casas generalmente podéis encontrar, como me encontré yo con muchas casas, número 8, que generalmente pues siempre están invirtiendo, ¿no? Y son casas, pues eso, de alquiler, donde siempre haya entradas económicas. Curiosamente, bueno, son personas muy inteligentes las que viven en estas casas, ¿de acuerdo? Saben utilizar muy bien su inteligencia a nivel laboral y de negocios, como siempre os digo, ¿de acuerdo? Si de repente vais a algún lugar donde tengáis una reunión y su número asigna al domicilio número 8, ya sabéis de qué vais a hablar. De amor no lo sé, pero de negociaciones sí, segurísimo. ¿De acuerdo? Así que siempre va a hablar de vínculos donde me voy a encontrar con personas, pues eso, muy ricas a niveles materiales y también interiormente, donde nos pueda ayudar mucho a encontrar nuevos valores, nuevas formas de ver la vida y que en estas casas pues genere este ambiente, ¿no? O en este lugar, este espacio genere este ambiente donde nos ayude. Generalmente si tienes un lugar con un número 8 siempre hay reuniones constantes. Seguramente te darás cuenta que hay reuniones constantes en tu local con referente a estos apartados que os decía, ¿de acuerdo? Bien, y las números 9. Son las menos que me gustan, pero esa es mi opinión personal, ¿vale? Que nadie se ofenda, ¿de acuerdo? Que esto es solo simplemente para tener una visión y que nos pueda ayudar a aportar algo. Como yo os decía al principio, son pequeñas pinceladas. Bien, las casas número 9, porque me está llegando una casa número 9, las casas número 9 siempre suelen ser casas aisladas, en lugares aislados. O que bueno, puedes estar rodeada, ¿no? De alguna forma, urbanizaciones, barrios, etcétera, pero esa casa siempre da la sensación de estar apartada de lo mundano. Físicamente, o en este caso simbólicamente. Bien, ¿qué tienen las casas número 9? Bueno, generalmente los propietarios, las propietarias, las personas que están en los números 9, a mí me está viniendo una casa, como os decía, en la que estuve un tiempo y no me gustó tanto por la estancia de la casa porque estaba pegada al mar y a mí me gusta mucho el mar, yo vivo en una isla, pero en este caso la casa en sí no me daba tanta buena vibración, es decir, el despertar y abrir esa ventana y encontrarte el mar de frente está muy bien, pero por la noche no es tan bonito, ¿vale? ¿Qué pasa en estas casas? Bueno, digo que no es tan bonito porque el retumbar de las olas constantemente no debe ser muy agradable para un descanso bueno, ¿no? Positivo. En este caso, las casas número 9 que os estoy explicando estas señales son porque son casas muy aisladas o las personas, propietarios que se encuentren en este espacio, generalmente son personas reservadas, muy reservadas, y no dejan entrar a todo el mundo en su espacio, su familia o ¿vale? Su sociedad, porque incluso hay sociedades
estos vínculos completamente cerrados, tienes que entrar según asignado una serie de valores, principios, etcétera, que ellos crean conveniente. Digo ellos porque eso es en su mente, ¿de acuerdo? Y no es tan fácil. Una vez que entres, si estás aquí o tú eres el propietario de una casa número 9, generalmente lo que tienen los números 9 es que es muy soledad. Puedo vivir con alguien, pero yo me siento sola. Esto está muy bien para las personas que quieran vivir así, en soledad. Pero ¿qué pasa? Que las casas número 9, si se viven por largo tiempo, se darán cuenta de que la soledad hasta cierto punto llega a una pena o tristeza, y entonces esto generalmente también abunda en las casas número 9. La pena o la tristeza. No sé por qué, me he topado con muchas, he estado en muchos lugares número 9 y siempre ocurre lo mismo. Es la energía que conlleva esto: aislamiento, soledad, recogimiento, reserva, ¿vale? Hay mucha gente que le gusta vivir sola o sola, que no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Pero generalmente las energías de las casas número 9 son así. También ocurre que dentro de las casas número 9 hay reuniones familiares, de amistosas, pero con estas energías donde está muy limitado y entrarás de una forma o formas parte de ello porque compartimos algo que nos hace unirnos de alguna forma, y eso está bien porque hay gente que no abre las puertas de su casa a todo el mundo, ¿verdad? Así como hablamos de la casa número 3, que está abierta para todo el mundo, que entre todo. Bueno, pues la número 9 lo que hace es que puedes entrar, pero por aquí. ¿Vale? Solo entras fuera y de esa forma, y a ver. Y yo en esta casa, como llevando la anécdota de esta casa, me gustó mucho por ese recogimiento, ¿no? Esa conexión con uno mismo, bien. Pero la casa en sí llevaba a la extremidad de soledad que yo creo que no se podía soportar. Y además, el lugar en donde estuve, que ya vamos de paso, fijaros muy bien al lugar al que vais, no solo dentro de la casa, sino fuera de la casa, o sea, todo lo que conlleve ese espacio, ¿vale? Que estamos hablando de una zona donde visualizamos hasta cierto punto, ¿vale? Nosotros ponemos ese límite dentro y fuera de la casa, qué es lo que pasa fuera de la puerta de la casa y lo que pasa dentro. Y es muy curioso porque las energías llevan a ese entorno, ¿vale? A cada número que hemos estado hablando ocurren esas cosas en ese entorno, ¿vale? En ese espacio. Y sí es verdad que era una casa apartada, donde te hacía conectarte contigo mismo, solo estabas tú, aunque estés rodeado, siempre te conectas contigo mismo. Te lleva a esas profundidades de tu ser, te lleva a esas partes, esas energías de incluso de los recuerdos y las memorias y el por qué, siempre te va a llevar al pasado. Que es decir, siempre te lleva una parte de ti interiormente y que empiezas a descubrir. En esa casa donde yo estaba, por ejemplo, eso me gustaba, pero no por largo tiempo, porque empezaba a notar una energía diferente que ya, claro, si te vas a divertir en una casa número 9, olvídate. Y es como que de repente entras en el mar profundo de tus océanos internos y solo estás tú contigo misma, y aunque te acompañe alguien, tú de repente te empiezas a ver de esa forma y hace que te pierdas. La sensación de las casas número 9 es esto, como que te disuelves. De alguna forma no sabes si estás tú, si estás con otro, si lo ves allí, ves a alguien, pero de repente se disuelve todo, ¿vale? Es como el mar, no tiene un límite, y entonces ahí te puede llevar a cualquier tipo de energía. No lo sé, si en las números 9 generalmente siempre suele haber gente que le guste la bebida, ¿vale? Lo que les dé la gana, pero yo estoy poniendo este ejemplo para que me entendáis. Si lo llevan a un extremo hay una pérdida absoluta de la persona. ¿Me explico? Entonces no lleva a límites de responsabilidad de la propia persona y hace que me pierda. Y es muy difícil vivir en casas número 9 en este sentido. Generalmente siempre hay tristeza.
¿vale? No significa que no haya mucha alegría, pero más bien tristeza que alegría. Entonces, abunda mucho también el tipo de depresiones, ¿vale? Fijaros, es muy curioso, pero son energías que nos llevan a estos estados de ánimo, pues muy cadentes y muy cerrados y muy tal. Y también tiene mucho que ver esta unión con lo espiritual y lo religioso. Porque yo quería deciros que en esta casa que yo estuve pegada al mar. Menos mal que fue por muy poquito tiempo que estuve allí, pero recuerdo que en el lugar, por fuera, no, perdón, por dentro de la casa había un espacio grande de un patio al entrar y había unos azulejos donde estaba pintado una monja muy conocida de aquel lugar, de aquel pueblito. Entonces sabía que estaba muy vinculada a lo espiritual, religioso y que representaba también en parte pues una figura alada religiosa del lugar. Y los dueños eran muy devotos de aquel lugar. Bueno, no os voy a explicar los problemas que tenía la casa en cuanto a líquido. ¿Mm? El agua, el mar, el elemento, si os fijáis, el elemento agua tiene mucho que ver en estas casas número 9. Problemas con líquido. No es una casa que a ti te guste estar cómodamente, pero siempre hay fluidez de muchas cosas. Ahí lo dejo. El caso es que encontraba a esta monja y entonces me paraba a pensar y decía, ¿qué pasa aquí? Y tal. Entonces, Sara, que como inevitablemente es medium, pues pasan muchas cosas. Entonces yo percibía en esta casa. Y en esta casa había unos propietarios, pero no eran ellos realmente los propietarios. Con anterioridad, esa casa era muy antigua, llevaba mucho tiempo. Y los verdaderos propietarios de esa casa, de ese lugar, no eran los que estaban, eran sus progenitores, ¿de acuerdo? Sus herederos, los que continuaban. Y incluso los propios propietarios no se encargaban de esa casa muy responsablemente. Y esa figura que yo veía me llamaba mucho la atención hasta que descubrí ese lugar y entonces me pasé de todo el lugar, descubrí muchas cosas y en ese caso representaba muy mucho esa monja, ¿de acuerdo? Y a mí me daba mucho de qué pensar, ¿vale? Porque a mí también me gusta mucho la soledad, la meditación para mí y cuando tenga que retomar al mundo social, pues está muy bien, ¿no? Pero generalmente, bueno, el descanso ahí para meditar está muy bien, pero el extremo de las cosas siempre... Bueno, esa casa, si yo estar más tiempo en esa casa, yo no sé qué hubiese sido de mí porque es verdad que conectando con el mundo espiritual habían otras energías que no agradaban tanto. Y por eso tengo experiencias también con el número 9. No agradaban tanto porque quizás los que estuvieron allí tampoco eran muy felices. Y eran personas que estuvieron con mucha tristeza, con mucho resentimiento, dolor interno no expresado. Y eso le llevaba a una pena tremenda por X historias que yo desconozco, pero que algunas energías sí me llegaban y entonces no está muy bien tanto aislamiento, ¿vale? Así que generalmente de alguna forma las casas número 9 conllevan a eso. ¿Y qué pasa también en las casas número 9? Que cuando hay reuniones, generalmente lo que hablan, los acuerdos que hagan en esas reuniones, en esas cenas, en esas comidas, en ese tiempo de estar y compartir, normalmente no se llevan nunca a cabo. Se quedan en el aire. De una forma como ilusoria, de que hablamos, sí, vamos a hacer esto, pero siempre se quedan ahí. De alguna forma no salen de ese vínculo. Así que si os fijáis, cada energía es un mundo diferente. Con cada asignación de número es una energía totalmente diferente y es todo un descubrimiento de lo que somos, de nosotros mismos, del vínculo que tenemos con las casas,
de cómo nos puede estar hablando esa casa, qué fue lo que ocurrió, qué está ocurriendo y cómo también yo puedo reequilibrar las energías de esa casa. No podemos cambiarlas, pero de alguna forma sí podemos modificar algunas energías que nos puedan ayudar. Porque si hay inquietudes, malestares, dificultades, obstáculos que tengamos en relación con nuestra casa, podemos solventarlo, podemos solucionarlo de otra forma, ¿de acuerdo? Siempre hay muchas formas. En este caso, esta visión que os he compartido, de alguna forma espero que os pueda ayudar y que, ¿por qué no?, os dé curiosidad en querer descubrir, pues eso, a cada lugar que vais, observar muy bien los números y cómo nos pueden estar hablando, porque también si vamos a algún lugar y tenemos una cita, una reunión, algo importante, los números que se presenten delante de nuestra visión nos pueda ayudar a entender con qué nos vamos a encontrar o con qué casa voy a estar en ese sitio donde pueda disfrutar o no, no lo sé, o descubrir como una aventura en estos espacios diversos que al fin y al cabo yo creo que siempre nos ayuda a vernos a nosotros mismos, que las casas son un reflejo de nosotros y aunque no sea nuestra vivienda, como siempre os digo, en este caso la atención es para el domicilio, la vivienda, el hogar y la casa particular, pero además se puede utilizar para muchos espacios, como os decía al principio, locales, empresas, etcétera, y propiedades diversas. En este caso, que sea siempre la ayuda como un reflejo, como espejo de nosotros y que nos pueda ayudar en nuestro crecimiento interno, ¿no? A ayudarnos a vernos de una forma diferente y a descubrirnos, de alguna forma a descubrirnos, que de eso se trata. Bueno, espero que este vídeo os ayude, os motive, os inspire de alguna forma en esta pequeña reunión que hemos tenido hoy sobre la numerología de las casas. Los números son muy importantes, ¿de acuerdo? Contad con ellos siempre. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.